Vamos a buscar la palabra de Dios en Mateo 4. Mateo 4, del versículo 1 en adelante. Mateo 4. Con un amén iniciamos. Nos ponemos de pies para reverenciar la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiecen con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Amantísimo Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor amado. Nos depositamos en tus manos, Padre Celestial. Que todo lo que se vaya a decir aquí, Señor, sea solamente palabra tuya, Padre. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, y permítenos poner en práctica esta tu preciosa palabra, Padre, en nuestro diario vivir, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. En el versículo, vemos que en la palabra del Señor leída, un acontecimiento que todo cristiano pasa, que todo cristiano debe pasar, que todo cristiano debe vivir. Vemos lo que fue la tentación a nuestro Señor Jesucristo. Vemos cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado. De esto nos está hablando hoy Mateo 4. Cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y todo cristiano debemos de pasar por este proceso. Y justo cuando sucede esto, justo cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, justo cuando el Padre presenta al Señor Jesucristo como su Hijo amado, justo cuando Cristo Jesús inicia su ministerio. ¿No dice la palabra que aquí fue llevado Cristo Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y quiero traer a connotación para que ustedes entiendan qué es un desierto. Quizá hemos visto y hemos oído que un desierto es árido, que un desierto es seco, que un desierto es que no hay vida. Y esto es lo que dicen del desierto, la característica. Se entiende por desierto a un paisaje bioclimático o bioma caracterizado por su bajísimo índice de precipitación o lluvia y por lo tanto margen muy estrecho de humedad.
lo que se traduce en clima seco, temperatura extrema y suelo árido. Tradicionalmente se le ha pensado como un lugar desprovisto de vida. Y vemos que Jesús fue llevado hasta el desierto para ser tentado por el diablo. No dice la palabra en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El ayuno es un tiempo de abstinencia, donde nosotros nos cohibimos de ingerir alimentos y por ende la hambre se agudiza en nosotros y el sentimiento de pertenencia nos hace recordar nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios. Es un tiempo especial donde buscamos la voluntad de Dios en situaciones especiales o simplemente para orar y meditar en su palabra. Inmediatamente pasó el ayuno de los 40 días y 40 noches. Nos dice la palabra que Jesús tuvo hambre, como es natural. La palabra nos cuenta que Jesús se hizo humano para mostrarnos que sí era posible pasar lo que teníamos que pasar, que sí era posible soportar lo que teníamos que soportar. Y vino, se hizo humano para mostrarnos que sí se puede serle fiel a Dios, siendo humano. Vemos en el versículo 4, en el versículo 3, que inmediatamente Jesús tuvo hambre, vino el tentador. Y en una prédica estuve diciendo, hablando de lo que era la tentación en nuestra vida, y decíamos que la tentación no es más que nuestra propia concupiscencia. Que la tentación no es más que el sentido, lo que necesita nuestro corazón, lo que sentimos en nuestro corazón, lo que nosotros decimos que es nuestra debilidad. Y vemos que el tentador aprovecha esta brecha, dice, aquí hay una brecha, me voy a meter, tiene hambre, déjame ofrecerle, déjame ver qué tan pegado está él al proceso, qué tan firme está él en el propósito de Dios. Déjame ver si es real que él va a pasar todo lo que tiene que pasar para cumplir el propósito de Dios en la vida de cada ser humano. Él aprovecha esta oportunidad y dice, aquí aprovecho y esta es su concupiscencia, él tiene hambre. Déjame pasar y empezar a tentarlo. Por eso dice la palabra aquí que en el versículo 4, el tentador llegó para tentar a Jesús. Y lo primero que le ofrece y le dice, si realmente eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Él sabía que Jesús tenía hambre en ese momento. Él entendía que esa era la concupiscencia de Cristo Jesús. El tener hambre no es malo, el comer no es malo. Es una necesidad fisiológica que tenemos. Y Jesús la tenía porque era humano en ese momento. Era 100% humano, 100% Dios. Y eso no es malo. Pero el enemigo entendió que esa debilidad que tenía Jesús en ese momento, él podía aprovecharla para tentarle. Y le ofreció. Entendiendo que Jesús fue al monte para ser tentado, pero llegó allí 40 días posterior
e inició un ayuno y entró en comunión con el Padre, buscando el propósito de Dios en su vida, acercándose al Padre, y estaba fortalecido. Y le responde, en el versículo 4 le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús tenía el poder para responder lo que él en ese momento quisiera. Y tenía el poder para hacer lo que en ese momento él quisiera hacer en ese momento. Pero era necesario de que Jesús viviera ese proceso, porque hoy en día nosotros tenemos aquí material y tenemos aquí referencia para que cuando llegue la tentación sepamos cómo actuar. Era necesario que Jesús pasara ese proceso. Y no le dijo, mira, al Señor tu Dios, tú no puedes venir dándole dádiva al Hijo del Señor tu Dios. Tú no puedes venir ofreciéndole cositas y diciéndole que convierta una piedra en pan. Eso no es posible. Dentro de la jerarquía que habemos, no es posible que tú vengas al Hijo de Dios a decirle que convierta una piedra en pan. No. Jesús se ajustó al proceso. Cuando le llegó la tentación, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le hizo referencia al manual divino que tenemos nosotros los cristianos, que es la palabra de Dios. Le hizo referencia. Y nos dice a ti, a mi iglesia, cada vez que llegue la situación, cada vez que llegue la tentación, cada vez que llegue el proceso, busca el manual, porque escrito está todo lo que tú tienes que hacer. Cristo Jesús continuó en la conversación, porque el objetivo del enemigo en este momento era hacerlo pecar contra Dios. Y le responde, vuelve entonces el enemigo y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropiecen tus pies en piedra. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Quizá pudiéramos entender que con el poder que tenía Cristo Jesús en ese momento, pudiera haberle respondido y haberle dicho, eso que tú pides no es nada. Eso que tú pides lo puedo yo hacer con los ojos cerrados. Eso que tú pides lo hago yo como si fuera quitarme la zapatilla. Pero no. Hay un propósito en esta porción de la palabra y es nutrirnos a ti y a mi iglesia. Para que sepamos dónde está la verdadera porción de la palabra que nos ayudará en los momentos de la tentación. Él podía haberle dicho, y estoy seguro que quizás a cualquiera de nosotros nos pasa, que nos han dicho, varón, mire, eso es peligroso, coger por ahí. Yo llevo a Cristo Jesús de mi lado, al Espíritu Santo. A mí no me va a pasar nada. Y Cristo Jesús nos dio un ejemplo. Y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios
no tentarás. A veces nosotros por desobediente nos pasan las cosas. Ellos hay una fábula de cuentos, pero no va lejos de lo que es la realidad. Había unas inundaciones en una ocasión y había un cristiano encima de una casita de zinc y el río ya estaba que la estaba tapando. Y viene una lancha de los rescatistas a buscarle y le dice, señor, mire, se está hundiendo su casa, se va a ir. Yo le creo al Dios real, Él no permitirá que me pase nada. Señor, mire, pero podemos llevarlo hasta un lugar seguro. No, yo le creo a mi Dios. Yo sé que Él me va a salvar de esta. Y el río sigue subiendo. Y ya está, que casi le está llegando a los pies al varón. Y llega otra. Le dice, varón, mire, venga, vámonos. No, yo le creo al Dios real, al Dios vivo. Y sé que Él no me va a dejar morir en esta. Sucede que el río vino, siguió subiendo y se llevó la casita, el varón se ahogó. Dice la fábula, esto es una fábula, un cuento, que cuando llega hasta allí le dice, Señor, pero yo soy tu siervo, ¿por qué permitiste que pasara? Yo mandé 2 embarcaciones a buscarte y tú nunca te subiste. Y no me alejo de la realidad. A veces vamos caminando por lugares peligrosos, encontramos personas que nos dicen, varón, no pase por ahí. Yo tengo el Espíritu Santo que me protege. Cuando nos pasa lo sucedido, Dios, ¿por qué a mí? Varón, póngale el candado a su motor. No, ese motor lo cuida el Espíritu Santo. Ese motor no le va a pasar nada, lo puedo dejar encendido y nadie se lo va a llevar porque el Espíritu Santo lo está cuidando. Y no es lo que Jesús me dice aquí. Jesús me dice aquí, le dice a Satanás en el versículo 5, en el versículo 6, 7, cuando ya le hace toda esta oferta, le dice, escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Y realmente todo lo que nosotros como cristianos podemos pasar, podemos vivir, podemos estar pasando en un momento de angustia, en un momento de desierto, todas las respuestas están en el libro de la vida que nos dejó el Señor Dios. Nos lo dejó para un guión, para que podamos buscarlo. Y si entendíamos que el Antiguo Testamento fue escrito para otras personas, nos dejó el Nuevo Testamento, que enlazan uno con el otro, que lo que no me dice uno, me lo dice el otro, porque Cristo Jesús vino a completar la ley, y para que seamos salvos, no por ley, sino por gracia. Y solamente a través de Cristo Jesús podemos tener vida eterna. Podemos encontrar en Isaías 58, del versículo 6 al 10. Y esto no está en el Nuevo Testamento, esto está antes del ayuno de Jesús. Podemos encontrar lo que nos dice Isaías del ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí. Desata la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libre a lo quebrantado. Y que rompáis todo yugo. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en tu casa. Que cuando vea al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación dejará ver pronto, e irán tus justicias delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Entonces invocará y te oirá Jehová. Clamará y te dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidades. Amén. Ese es el momento donde nosotros tomamos para reposar en el Señor, con un momento de abstinencia, un momento de ayuno, un momento de oración, de fortaleza espiritual, para poder acercarnos al propósito de Dios en nuestra vida. Y eso fue lo que hizo Jesús en el desierto. A veces estamos pasando un desierto. No tengo empleo. Me está yendo mal en la escuela. Mi matrimonio se está yendo a pique. Tengo esta necesidad, tengo aquella. Y vemos este desierto como impasable, que no podemos pasarlo de ninguna manera. Cristo Jesús nos mostró cómo pasar ese desierto. Cristo Jesús duró 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando, orando y en comunión con el Padre. Y esa es la respuesta, iglesia. Y esa es la respuesta. Meternos en comunión con el Padre es la respuesta para atravesar cualquier desierto que tengamos pasando. Esa es la respuesta, meternos en comunión con el Padre. Vemos que otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Tenemos tentaciones, tenemos propuestas. A veces no tenemos trabajos y llega un trabajo a nuestra presencia, lo trae. Pero este trabajo nos quita la paz, el gozo y la comunión con Dios. Jesús, cuando el tentador llegó hasta él, tenía hambre. A veces nosotros tenemos necesidades, necesidad de un empleo. Porque realmente si no tenemos un empleo no podemos suplir nuestras necesidades. Y esas personas que duran 10 años, 5 años, 4 años, 7 años sin trabajar, y usted lo ve viviendo, y usted lo ve caminando, ¿murió en ese tiempo? No, el Señor en su inmensa misericordia le suplió. A veces llegan esos momentos donde la desesperación me dice, yo tengo mucha deuda, necesito trabajar, me presentan una propuesta indecente. Mira, si tú haces esto, vende esto, hace esto, aquello, allí, va a tener un dinerito extra. Eso me aleja de mi Dios. No lo quiero. No lo quiero. Porque solo a Dios debo adorar. Nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a la Escritura. Y Satanás también hizo referencia a la Escritura. Para que no nos confundamos ahí. La referencia que le hizo el enemigo a Jesús también se la hizo a base de la Escritura. Para que ahí no nos confundamos, porque podemos malinterpretar una cita bíblica, un versículo bíblico, y entender que estamos en lo correcto. El enemigo utilizó como introducción, escrito está. Y le dijo a Cristo Jesús, nuestro Señor,
que la mano de los ángeles lo sostendrían para que no pisara, no tocara piedra sus pies. Y esto nos lleva a reflexionar a nosotros como cristianos, porque siempre vamos a tener una oferta del enemigo enfrente. Siempre vamos a tener esa oferta que nos hace el tentador para hacernos caer. Cristo Jesús resistió al diablo y el diablo huyó de él. Y la palabra me dice que si yo resisto al diablo, el diablo huye de mí. En el momento de tentación, hermano, vamos a resistir al diablo, porque él tendrá que huir de nosotros. Porque Cristo Jesús nos dijo y nos dio la promesa que nos iba a dejar al Consolador para que siempre esté a nuestro lado. Dándonos la fortaleza que necesitamos. Vemos que cuando Dios llama a Moisés para liberar su pueblo del yugo, Moisés le puso a Dios al frente varias excusas. Entre esa excusa, yo no soy digno. El enemigo sabe que Dios tiene un plan contigo. Sabe que Dios tiene un propósito en tu vida. Te hace hacer cosas de las cuales cuando Dios te llame, tú le digas, yo no soy digno, Señor. El enemigo conoce el propósito de Dios en tu vida y sabe que Dios lo va a cumplir. Por eso, mientras estamos atados y ligados al mundo, nos hace hacer cosas de las cuales cuando Dios nos llame, tengamos que decirle, yo no soy digno, Señor. Sin embargo, Moisés lo que le dijo, ¿quién soy yo para ir frente al faraón? A decirle que liberte a tu pueblo. Y quien le estaba hablando a él era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y él le está dando más potestad al faraón. Y le está poniendo una excusa delante al Señor. Señor, yo no soy digno. A veces el Señor nos llama para hacer cosas grandes y nosotros lo primero que le ponemos al Señor es una excusa al frente. Señor, no estoy preparado. Señor, en este momento mira que mi trabajo no me da tiempo. Señor, tengo que hacer esto, aquello y lo otro. Señor, mira, cuando yo termine de hacer esto, sí te puedo dedicar tiempo, pero ahora no. Excusa. Y el pastor Víctor, en una reunión que teníamos, hizo una pregunta. Él dijo, levanten la mano aquí todo el que cumple el primer mandamiento. ¿Cuáles de los que están aquí cumplimos el primer mandamiento? De los que están aquí cumplen el primer mandamiento. Levanten su mano el que cumple con el primer mandamiento. Amará al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Quiénes lo cumplen de los que están aquí?
yo dejé mi mano abajo, pero porque estaba bloqueado, pero yo entendía que sí, que yo lo cumplía. Yo entendía que sí, que lo cumplía. Incluso me sentí un poco incómodo cuando el pastor Víctor lo miró y le dijo: hermano, tienen que arrepentirse. Me sentí un poco incómodo, ¿verdad que sí? Tienen que arrepentirse. Y luego me pongo a meditar dentro de mí. Digo, pero mira, ni el primer mandamiento estoy cumpliendo. Solamente me cabe pedirle perdón al Señor. Porque decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas y ponemos todo antes que el Señor. Y lo amamos sobre todas las cosas. Y deja mucho que pensar. Y es ahí donde nosotros empezamos a ponerle excusa, porque no estamos cumpliendo con el primer mandamiento. Si estuviéramos cumpliendo con el primer mandamiento, no hubiera excusa. Cuando el Señor me llama, heme aquí, Señor, en primera fila. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque amo al Señor Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Temor a ser rechazado. Otra excusa. Llévale mi palabra a tu compañero de trabajo. Me encojo de hombro, me encojo de brazo. Señor, ¿me creerán los compañeros de trabajo cuando yo le lleve tu palabra? ¿Me creerán? Ahí entra el por qué el enemigo nos pone a hacer cosas de las cuales luego tengamos que arrepentirnos, luego estemos avergonzados. Ahí entra. Pero iglesia, inmediatamente nosotros le decimos a Cristo Jesús: entra en mi corazón y haz conmigo conforme a tu voluntad. Me dice la palabra que nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No tengo por qué avergonzarme al momento, ni tengo por qué temer al rechazo. No tengo por qué temer al rechazo, porque aquí soy un nuevo hombre, una nueva criatura, hecho por Cristo Jesús. Mentira del enemigo. Las cosas viejas pasaron. He aquí el nuevo hombre. La excusa barata se acabaron. La autoridad la puso Cristo Jesús en el madero. Esa autoridad nos la dio Cristo Jesús en el madero. Cuando Moisés fue llamado, la tercera excusa frente al llamado de Dios fue la duda. Y pensó que el pueblo de Israel no le iba a oír ni a creer. Iglesia, cuando Dios pone un llamado en tu corazón, nosotros no estamos llamados a convencer a nadie. Nosotros simple y llanamente estamos llamados a llevar la palabra de Dios a cada rincón. Cuando Dios pone ese llamado en tu corazón, tú no estás llamado para convencer. El convencimiento lo da el Espíritu Santo de Dios. Si no vemos lo que pasó con el pueblo de Dios,
estaban arraigados en una cultura de idolatría, y el Señor Dios le dice, perfecto, ellos no te van a creer porque están arraigados. Tú dices que no te van a creer porque están arraigados a una cultura de idolatría. Adoran al Dios Sol, al Dios Tierra, adoran a todos estos dioses. Perfecto. A través de misericordia le voy a mostrar que el único Dios poderoso soy yo. Y vemos las 10 plagas. Tuvo Moisés que hacer algo para convencer a aquel pueblo que quien lo había enviado a él era Dios. Nada. De todo se encargó nuestro Señor. Pero con todo esto Dios le dice a Moisés, mira, la vara que tú tienes, suéltala y la convierte en serpiente, dándole una prueba a Moisés de que eres Dios. Y en nosotros la prueba fue Cristo Jesús en el madero, que murió por ti, por mi iglesia, por el pago de nuestro pecado. Para darnos salvación y vida eterna. Le dice, ok, si eso no te convence, mete tu mano, sácala. Se le convirtió en lepra. Sabemos lo que es la lepra y lo que era la lepra en ese entonces. En ti y en mí, iglesia, Cristo Jesús limpió nuestro pecado al derramar su sangre por cada uno de nosotros. Vemos que el agua se convirtió en sangre. Y la sangre preciosa de Jesús venció la muerte. Dios confirma tu llamado. Te hace señales divinas. Hoy a todos Dios nos hizo una señal divina, hoy temprano. Desde que nos paramos de la cama, Dios nos hizo una señal divina. Muchos quisieran estar respirando la gloria de Dios. Muchos quisieran haber visto este día y no lo vieron. Muchos quisieran estar aquí y no están. Iniciando el día, el Señor nos empezó a dar señales divinas. Nos dio un día más de vida. Los que estén agradecidos de Dios por ese día, den un fuerte aplauso. Recordemos que el propósito de Dios debe ser lo que nosotros pongamos en el centro de nuestra vida. El propósito de Dios en nuestra vida debe ser el centro. Debe ser de donde nosotros hagamos todo lo que vamos a hacer, desde el propósito de Dios en nuestra vida. A veces, los que aún no se han casado, lo digo por experiencia propia, buscamos cualidades. Y cuando hablamos del propósito de Dios, lo primero que tenemos que buscar es orientación divina. Ponerla en manos del Señor. Señor, me quiero casar. Mi matrimonio lo pongo en tus manos, sin aún tener la pareja. Señor, quiero un trabajo. Mi trabajo lo pongo en manos del Señor, aún sin saber dónde voy a mandar el primer currículo. Señor, quiero ser profesional. Mi carrera la pongo en manos de Dios antes de saber tan siquiera qué quiero estudiar. Y desde ahí inicia
poner el propósito de Dios en el centro de nuestra vida. En el centro de nuestra vida. Porque cuando caminamos con la orientación de Dios, no necesitamos nada más. Sin embargo, cuando caminamos por la orientación mía, voy ciego rondante en el mundo. A veces la vida de nosotros es como un vapor que se escapa. No a veces, siempre. Cuando nosotros más creemos que estamos en la cima y cuando creemos que hemos logrado todos nuestros objetivos, que hemos logrado toda nuestra meta, que hemos logrado hacer todo lo que queríamos hacer, que no hemos realizado, se va la vida. Por eso debemos estar siempre, que todo lo que vayamos a hacer sea a través del propósito de Dios en nuestra vida. Ponerlo en la mano del Señor, todos los movimientos que nosotros vayamos a hacer. Para que cuando llegue ese momento, partamos con el Señor. El propósito de Dios tiene que estar siempre en primer lugar en nuestra vida, en el centro. Pueden ofrecernos oportunidades de empleo, pueden ofrecernos carrera, pueden ofrecernos numerosas ofertas. Y lo primero que yo como cristiano debo de ver es si eso en mi vida ministerial no me va a afectar. Dios se trabaja a través de nuestras situaciones que vivimos. Dios trabaja para reformar y reforzar. A veces no entendemos por qué estamos pasando las situaciones. Y Dios en silencio está trabajando. Miren, la iglesia sabe que en una ocasión nosotros tuvimos una situación con esta. Y esa situación fue bastante incómoda, porque fue una situación que nos separó. En ese momento no entendía cuál era el propósito real de Dios con esta situación. Inmerso en el proceso de todo esto, yo era una persona conflictiva. Una persona que si ustedes ven hoy dicen que tú eras conflictivo. Pero si va al barrio donde me crié, donde fue mi infancia, te dirán lo que era. Y usted que me ve hoy, dice, un siervo del Señor tranquilo, que le da vergüenza incomodarse. Pero yo tenía un temperamento que era muy explosivo. Incluso lo hacía muy a menudo en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Aún siendo cristiano. Explotado por cualquier cosita. La ira llegaba a mí. Durante el proceso incluso pasó. Llegó el momento donde hubo una explosión de ira. Y yo me olvidé de que yo estaba en la justicia, de que yo estaba frente a los jueces, que estaba frente... Y yo quería como hombre resolver y... Ese era el viejo hombre, todavía no había muerto en mí. A través de ese proceso, Dios fue tratando conmigo. Dios fue calmándome, Dios fue controlando ese impulso, esa explosión. Llegó un momento donde el hombre, para el hombre secular, para el hombre normal, que no cree en Dios, que un hombre, o sea, no que no cree en Dios, todos creemos en Dios, sino un hombre que no le está al servicio de Dios en ese momento, había sido imposible.
llega un momento donde nosotros estamos en San Pedro de Macorís y llega el momento. ¿Qué pasa? Que la parte querellante no fue notificada y es difícil. De que si hay una de las dos partes que está en conflicto no es notificada, difícil no imposible, porque nunca ha pasado para el hombre normal. El abogado, con su vasto conocimiento, me dicen, no vayan a desesperarse, pero hay posibilidad que esta audiencia hoy no la conozcan, porque la parte querellante no fue notificada. Yo recuerdo que en eso mi semblante cayó y mi ánimo se fue, como decimos nosotros, al piso. Pero en eso me siento en un carrito que tenía el pastor, que luego se lo cedió a Harold. Me siento, estábamos allá en él. Me siento y llega esa paz interna a mí y llega esa confianza en el Señor. Y Harold me ve que yo estoy medio cabizbajo, va también junto con el abogado y se acercan. Y me dice, varón, no, tranquilo, que si tenemos que volver, volvemos. Le digo, no vamos a volver. Este proceso está en manos del Señor y esa audiencia se va a conocer. Me dice el abogado, bueno, en tantos años que yo tengo trabajando, ejerciendo el derecho, nunca he visto que conozcan una audiencia sin la parte acusadora presente. Nunca la he visto. Le digo, varón, lo que es imposible para usted, para Dios no. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es simplemente chaqueteo de la mano, de los dedos. Y esa audiencia se va a conocer hoy, porque Dios tiene el control. Harold dice, y el abogado dice, bueno, varón, vamos a dejarlo con su creencia, no se la vamos a quitar. Llegan las 10 de la mañana, efectivamente los querellantes no habían llegado porque no fueron notificados, pero la jueza conoció el caso. La jueza conoció el caso. Y oigan la respuesta de la jueza. Yo no se lo entrego hoy para que ustedes se lo lleven, porque aquí hay una nebulosa que quiero tenerla clara yo. Pero ese joven es inocente. Vamos a darle una oportunidad al Ministerio Público para que cite a los querellantes. Tienen hasta mañana para que lo citen. Nosotros sabemos cómo es el sistema judicial de República Dominicana, que se tardan hasta 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses para poner la próxima audiencia. La jueza le dijo, tienen hasta mañana para que lo citen a los familiares, para que estén aquí. Mientras yo estaba en el proceso, inmerso en el proceso, haciendo yo las cosas, todo salía mal. Déjenme decirle que lo condenaron aquí, en el tribunal de aquí lo condenaron a 2 años. Aquí, en los tribunales aquí. Cuando nos fuimos a la Corte de Apelación en San Pedro de Macorís, tengo un amigo que es jurista, muy bueno en todo esto. Me dicen, varón, si usted logra que le den una sentencia, una variación de pena, una variación de sentencia, de condena, hay posibilidades que el hijo suyo dure 1 mes todavía en el proceso de lo que le dan la carta de libertad y todo esto, porque ya él es condenado, aquí un tribunal lo condenó. Nosotros estamos en la sala de apelación, un tribunal aquí lo condenó, es decir que usted va a tener que esperar, dándome como ese sustento. Digo, mi Dios no obra así. Pasa el proceso, llegan los familiares y resulta que quienes lo señalaban
se paraban y testificaban a favor de él. Decían, yo no quiero problemas con Dios. De mi parte pueden liberarlo. Eso decía el querellante principal. El abogado de los acusantes dice, bueno, yo no quiero problemas con Dios. Por mí lo pueden liberar. Y le dice la jueza, vamos a ver qué pasa con el querellante principal. Y cuando él se para, la misma respuesta, yo no quiero problemas con Dios. Libérenlo, lo único que no quiero es persecución. Y déjenme decirle que inmenso en el proceso, lo que era difícil para el hombre, fue posible para Dios. La jueza en ese momento, lo único que le dijo fue a mami, que era su abuela, le dice, doña, hágale una habichuela con dulce, llévenselo. Estamos en previo a la Semana Santa. Hágale una habichuela con dulce, llévenselo, que él queda libre desde aquí. Durante todo este proceso, pudiéramos decir que yo no me merecía el proceso. Quise estar y no se merecía el proceso. Pero era necesario para que nuestra conducta fuera moldeada. Que era necesario para que el propósito de Dios en nuestra vida sea notorio. Estos tiempos difíciles pueden ser que sean complicados hasta para el creyente. Tenemos una pandemia que está azotando, está latigando. Tenemos incertidumbre en el país, ya sea con la carestía de los precios, ya sea con la carencia de algunos precios de algunos artículos que hoy los vamos a buscar, mañana no lo encontramos. Y hay inseguridad de qué pasará con la justicia. Vemos acontecimientos que pasan, que envuelven y arrastran al mundo. Ya vemos que ni el presidente de una nación está seguro. Ya vemos que las cosas están tan inciertas para el que no tiene a Cristo en su corazón, que no sabe si mañana va a amanecer. Vemos que todo ha cambiado. Ese mundo natural que conocemos fue vuelto de cabeza. Pero fue vuelto de cabeza para el que no tiene a Cristo en su corazón. Tú y yo, iglesia, que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, sabemos que Él estará a nuestro lado, que Él siempre nos sustentará. Y que en medio de esta tormenta que estamos viviendo, que estamos pasando, tenemos a Cristo Jesús que nos ampara. Este es un momento donde yo quiero orar por aquellas personas que aún no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Yo no voy a pedir, ni lo voy a llamar, ni le voy a decir que vengan al frente para yo orar por ellos. Simple y llanamente yo voy a orar por esas personas que no han aceptado la misericordia de Cristo Jesús en su corazón. Voy a orar por ellos. Y si usted aceptó esa misericordia de Dios en su corazón, usted simple y llanamente se va a acercar a un líder, a un pastor, le va a decir, ore por mí, porque yo he aceptado la misericordia de Dios en mi corazón. Vamos a poner nuestro corazón en actitud de oración. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor amado, seguimos aquí, pidiéndote, Padre amado, por estos hermanos, Señor, que aún no han aceptado tu misericordia, que aún no te han aceptado como único Salvador, Señor. Los pongo en tus manos, Señor. En tus manos los deposito, Padre amado. Entra en ellos, Padre. Entra en su corazón. Cuídale, protégele, ampárale, Padre amado.
Muéstrale, Señor, que el camino, la verdad y la vida eres tú, Señor. Señor, en tus manos lo deposito, Padre amado. Señor, muéstrale, Padre, que en estos tiempos de crisis, Señor, solamente en ti hay garantía. Que en este momento, Señor, lo deposito y lo dejo depositado en tus manos, Padre amado. Si alguno de ellos te ha aceptado en su corazón, perdónale, líbrale, guárdale, Señor. Y entra en ellos y habita en ellos, Señor, como entraste y habitaste en cada uno de nosotros, Padre. Y muéstrale tu gracia, tu gloria y tu misericordia a cada uno de ellos, Padre amado, como nos lo ha mostrado a nosotros hasta este momento, Señor. Agradecidos seguimos, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.